Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Luis Vareiro vuelve en febrero y volvió hoy la dama titular de este programa, que es Estela Ruiz Díaz. ¿Qué tal, Estela? Bienvenida. Hola, Fito, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, la semana pasada tuvimos aquí a dos invitados, a Derlis Maidana y a Daniel Centurión, de dos movimientos opuestos dentro del Partido Colorado. Y bueno, analizaron de alguna manera interesadamente lo que estaba ocurriendo al interior y cómo afectaba eso al resto de la sociedad, porque estábamos en ese momento en el que se había prorrogado el estudio de la ley de emergencia. Pero vamos a seguir hablando hoy de las internas coloradas, que van sumando nuevos capítulos y va subiendo la temperatura. Así es, parece que aparecen nuevos actores también en esta disputa para el 2023, y en ese contexto lo que queremos hablar hoy es, y a raíz de eso tenemos el invitado que tenemos, al que le vas a presentar enseguida, es un poco el discurso. ¿Cuál es el discurso que se viene para el 2023, que va más allá de la interna colorada? ¿Es una batalla cultural la que se viene realmente, o vamos a irnos con el discurso político tradicional? De eso un poco queremos hablar con nuestro invitado, Fito. Bueno, y nuestro invitado es Vladimir Velázquez, investigador social. Él ocupó diversos cargos en administraciones anteriores. En el gobierno estuvo al frente, recuerdo, del Plan Chá, que yo siempre reclamo y digo, ¿qué pasó con el Plan Chá? El plan que pretendía de alguna manera reordenar el centro histórico de Asunción. Vladimir, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento. Muy buenas noches, Fito, muy buenas noches, Estela, y muy bien, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, colaborar en este diálogo tan necesario. Bueno, Estela ya tiró la primera piedra y plantea, bueno, las internas coloradas van a pasar por este discurso de un cambio de modelo, de un cambio cultural. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en estos discursos que tienen algunos actores del Partido Colorado? Un discurso que no sé si fue el último, pero uno de los últimos discursos que yo escuché fue el de Carlos Alaverna, ¿no? Que fue bastante contundente en sus contenidos y en sus mensajes, ¿no? Porque básicamente lo que él dijo, creo que es interesante analizar lo que dijo y lo que no dijo, ¿verdad? Básicamente lo que dijo es que no vamos a tener unas elecciones políticas, vamos a tener unas elecciones santas, una guerra cultural en la que el Partido Colorado aparece como el defensor del bien, ¿no? Habría que ver cuál sería el contendiente o la contendiente contra una propuesta que promueve la destrucción de un modelo de vida, ¿no? Y es un discurso preocupante por donde lo mires, porque uno despolitiza lo que debe ser politizado, o sea, ya quita del contexto político y público y lo lleva a un contexto de fe, de religión y de creencias. Y eso es un movimiento que, si viene de la persona que está en la esquina haciendo alguna actividad privada, hasta no sería tan preocupante, pero viniendo de un senador sí lo es, ¿verdad? Uh-huh. Y viniendo de un político connotado, una persona que ejerce un liderazgo en una institución tan importante como la del Partido Colorado, que es partido de gobierno, ¿no? Eso por una parte. Cuando son personas que justamente deben alimentar lo político. Claro. Entonces, eso. Y luego, el llevar a un contexto de fe, a un contexto religioso, a un contexto de creencias, implica también un retroceso. Implica también un retroceso en todos los órdenes, ¿no? Pues estamos, entiendo yo, hace 30 años con la Constitución del 92, intentando construir república, intentando construir un régimen democrático, intentando construir una manera en la que las instituciones puedan ayudarnos a convivir, ¿verdad? Y lidiar con los conflictos. Uh-huh. El punto ni siquiera es tanto el planteamiento, la posición que pueda tener el Partido Colorado sobre
porque también mete todo en la misma bolsa, una serie de temas, entonces eso es lo que ellos llaman ideología de género. A mí, por ejemplo, me gustaría escuchar lo que él dijo, porque probablemente Galaverna sea uno de los mejores comunicadores que tiene el Partido Colorado, porque sabe, diríamos, decir las cosas en el contexto en el que tiene. Y Jenny justamente rescató esta entrevista que se hizo, creo que en Radio 1. Así que vamos a escuchar y a partir de ahí un poco vamos a desmenuzar lo que vos planteabas de lo que se viene para el 2023. Bueno, le pedimos al director entonces, si tenemos ese archivo. Que entienden que en el 2023, y en esto quiero poner especial énfasis, no se va a enfrentar un candidato colorado con un candidato de la oposición. Se van a enfrentar dos modelos de vida. Dos modelos de vida. Nuestro modo de vida tradicional, cristiano, familiero, solidario, frente a lo que nos proponen otros sectores de libertinaje, de lo que yo considero una degeneración sexual, de lo que yo considero una bomba de tiempo a punto de estallar en la anarquía, por lo que las elecciones del 2023 van a ser trascendentales. Cuidado con lo que pasó últimamente en Chile, por ejemplo. Así mismo. Uno de los países con pobladores más politizados de la región, que elige como presidente a alguien que no tendría que ser presidente de una comisión de barrio, con los valores totalmente trastrocados con el tema de la drogadicción, y eso pasó en Chile. Cuidemos en nuestro país que no nos venga una desgracia similar. El senador Juan Carlos Galaverna en una entrevista emitida a través de Radio 1. Ahí están los modelos que él planteaba que se iban a enfrentar. Yo quiero escucharlo a Vladimir, el modelo tradicional cristiano. Familiero. Amiguero. Y bueno, ese también es un punto necesario de analizar, porque hay un modelo de vida en Paraguay. En todo caso podríamos hablar de modelo, de modos de vida, porque si bien hay rasgos comunes, porque somos una sociedad que tenemos historias comunes, un Estado, instituciones, lo que fuere, hay una heterogeneidad que, por el contrario, todo el tiempo nos estamos demostrando con evidencia de que no somos todos iguales, ¿no? Y que justamente, creo que él con su expresión está manifestando de que hay disensos y diferencias en cómo vemos el mundo, ¿no? Y hasta eso no tendría que ser un problema, ¿verdad? El problema es cómo abordamos y cómo canalizamos eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es una problematización necesaria que habría que devolver, y ojalá se genere un debate serio sobre esto. Yo no afirmaría de que hay un modo de vida, y también pondría en cuestión si ese modo de vida tradicional o ese modo de vida cristiano o ese modo de vida familiero se contraponen con las reivindicaciones de acceso a derechos por parte de colectivos. O sea, yo creo que se trata de debatir ese punto. Entonces ahí creo que hay una cuestión que tiene que ver con una operación que es muy parecida a lo que hace el folclore, ¿no? Te organiza como que algo típico, esto es lo paraguayo, así somos los paraguayos, y lo ofrecemos eso, ¿no? Y lo mostramos y lo difundimos como algo que nos representa a todos, la famosa paraguayidad. Pero eso no existe, ¿no? Eso no existe, ¿no? Al contrario, pensar políticamente la cultura debiera invitarnos a reconocer la pluralidad, reconocer la diversidad, y en ese marco generar ocasiones y escenarios para que esa diversidad, esa pluralidad pueda expresarse, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión que es debatible, que hay muchos argumentos que podemos esgrimir como para poner en cuestión esta afirmación de la existencia de un modelo, ¿no? Y después, por otra parte, la caricaturización que se hace de Paraguay
también se relaciona con otra caricaturización. ¿De qué se trata esta degeneración? ¿Verdad? ¿De qué se trata esta perversión? Más adelante en la entrevista, quienes puedan ver, escuchar, él habla del trolaje, ¿no? Vienen con el trolaje, hablando de los gays, de las lesbianas, de las personas trans, etc. Él no detalla mucho, pero utiliza estos adjetivos calificativos para connotar y de esa manera también clausurar el debate, porque cuando él dice, nosotros vamos a enfrentarnos no con una electoral y política sobre propuestas claro, no es de colorados desarrollo. versus liberales, dice. No. No es Colorado no es Colorado versus liberales, ni patriarquería, ni encuentro, ni coalición. Es el bien contra el mal. Es un modo de sociedad tradicional y familiero que tenemos que defender contra la degeneración. Claro. Y ya de entrada dice que el partido, el movimiento, la coalición que se va a enfrentar con el Partido Colorado, de entrada ella afirma que va a representar el mal. Claro. Entonces él también tiene poderes divinos por los cuales puede adivinar o pronosticar eso, ¿no? Y también está la pregunta, pero ¿quién dice que el Partido Colorado defiende el bien? ¿Qué es el bien? Ahí vuelve un poco a lo que decía anteriormente. No es la perspectiva que necesitamos. O sea, si vamos a hablar de política, tenemos que hablar en un contexto de política y de política pública. Pero también hay algo, yo creo que hay como dos cuestiones que son importantes poner sobre la mesa. Una es qué es lo que él llama de degeneración y cómo descalifica con ese término una serie de procesos que desde otras perspectivas tienen otras lecturas que tienen que ver con movimientos y luchas históricas y sociales que tendríamos que analizar. Por una parte, pero por otra parte, ¿qué él no dice con esta afirmación? Cuando él me dice a mí como ciudadano, yo escuché como ciudadano la entrevista, él dice que en el 2023 vamos a tener una guerra santa entre el bien y el mal. ¿Qué no me está diciendo? No me está diciendo cuáles son las estrategias que el Partido Colorado está pensando para reformar el sistema de salud. ¿Cómo vamos a recuperarnos económicamente de la pandemia? ¿Cómo vamos a encarar el desafío de la educación híbrida del sistema educativo? O sea, abre un debate para no debatir todo eso. Y yo personalmente creo que necesitamos debatir esto. Y de cara al 2023 necesitamos debatir eso. Si nosotros no nos abrimos a la enseñanza de la pandemia que nos vino a golpear y con casi 17.000 muertes, estos son los contenidos de los cuales tenemos que hablar, ¿no? Eso me parece gravísimo, gravísimo. Justamente, no sé si vos tenés que hacer un corte. Sí, vamos a hacer un breve corte. Después de justamente a eso es lo que quiero apuntar, que me parece, más allá de Galaverna, que él plantea un discurso, ¿a qué le lleva, diríamos, a confrontar a la oposición? O sea, lo quiere empujar a un discurso y meterlo en esa batalla cultural que en realidad es no hablar de los temas importantes. Y veremos después, me gustaría justamente eso que apuntaba, hablar más de eso. Claro, gracias. Después de la pausa, enseguida volvemos. Retomamos, reitera la consulta de Estela que hacías antes de la pausa, así retomamos acá el tema que estamos hablando. Interesante porque también decíamos, no quieren debatir este tema y vos le preguntabas ¿hacia dónde nos quieren llevar? Claro, porque desde que cayó la dictadura, diríamos, el discurso político electoral por lo menos era lucha contra la corrupción, trabajo, ¿verdad? Empleo, seguridad, educación pública. Y más o menos ese era el debate que, más allá de que se haya ejecutado o no, era el gran tema de debate político electoral. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, estamos viviendo otro tipo de debate. O sea, se coló, diríamos, en la política esto de la batalla cultural, de los pro vida, pro familia, y para evitar debatir una educación integral de la sexualidad. Exactamente, por ejemplo. Entonces te pregunto, llevar esto es como apelar más a las emociones, a las creencias, más que un poco a las convicciones políticas. Puede caer en la trampa el
el candidato que va a contraponer, diríamos, este modelo de vida tradicional que plantea Galaverna. ¿Cómo ves eso? Qué peligroso es caer en este debate emocional, digo, porque claro, vamos a dejar de hablar de los temas importantes. No, es peligroso y eso también me parece que es una advertencia que tenemos que hacer y es una crítica que tenemos que expresar. Es peligroso porque polariza, ¿no? Polariza. Tal vez este tema de la ideología de género, usando la expresión que el movimiento Provida, el movimiento antiderechos utiliza, es tal vez el recurso más efectivo para dividir las aguas, ¿verdad? Incluso más que los impuestos, incluso más que la tierra, probablemente hoy, ¿no? Vos haces referencia a esto y dividís, crispás todo y la gente se alinea, ¿no? Tiene que elegir dos bandos. Probablemente, eso hay que ver con estudios, etcétera, etcétera, pero probablemente un número significativo de la población converge, vamos a decir, o está en la órbita de este pensamiento de oponerse a la degeneración. Porque si encima me hablan de estas metáforas, yo que tal vez no tengo la información, o sea, reacciono emocionalmente y claro, me hablan de una degeneración, me hablan de una amenaza a un modelo de vida, a nuestra familia, etcétera. ¿Cómo reaccionaría el común de la gente, como se suele decir, ¿verdad? Eso por una parte. Por la otra, neutraliza potenciales disidentes, críticos u opositores. ¿Por qué? Porque hay gente que está disconforme con el estado actual de nuestro país, ¿no? Que tal vez no está politizada, sí, tal vez no tiene una formación política, no hace parte de un colectivo, o hace parte, pero está en las cuestiones más gremiales, no está tanto participando en los temas más generales de la sociedad, política pública, etcétera, etcétera, pero está con un hartazgo y una disconformidad que va creciendo, y esos son potenciales ciudadanos que puedan expresarse de alguna u otra manera y que en la trama de lo social, según los canales que aparezcan, pueden utilizar eso y bueno, esa expresión puede salir, porque no todo es ir a las calles en masa, ¿verdad? La participación supone método, supone estrategia, supone organización, pero me bajan este discurso, me dividen a la sociedad, polarizan a la sociedad y ese contingente que puede ser más o menos numeroso, que está disperso, gente que está dispersa, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Se repliega, se calla, ¿no? Difícilmente se atreva a expresarse. Entonces, de esa forma también neutralizás posibilidades de que haya que las organizaciones o las personas que tienen algún tipo de interés puedan expresarse, puedan incursionar en la esfera pública, y eso también es grave. Eso por una parte. Y por la otra, a mí me estuve pensando, porque justo en estos días también había visto, estuve viendo materiales vinculados con las luchas de pueblos indígenas, la lucha de los negros, la lucha de las mujeres, y empecé a hacer como analogías. Y realmente tuve una sensación muy desagradable porque los pueblos indígenas, los afroamericanos en el norte, pero la población negra en general, porque hay en distintos países, no solamente en el norte, las mujeres han padecido y siguen padeciendo violencias físicas y simbólicas de todo tipo y en ciertos momentos de las historias, barbaridades, realmente brutales. ¿Y cuáles eran como algunos elementos comunes? O eran seres inferiores o eran animales, no eran personas. A los negros, claro, históricamente, hasta que se abolió la esclavitud, hasta que empezaron a conquistar los derechos, etc. Las mujeres eran seres inferiores. El voto al menos se generalizó después de los 50. Los pueblos indígenas siguen siendo personas consideradas salvajes en la práctica, consideradas bárbaros, consideradas no dignas de derecho, por así decirlo, porque menos que personas. Bueno, entonces,
vos tenés colectivos de personas que desde determinadas identidades, llamémosle la comunidad LGTBI, gay, lesbianas, personas trans, vienen reivindicando derechos. ¿Y cómo yo respondo políticamente a eso? Básicamente estoy respondiendo de la misma manera en que se respondió históricamente con otros grupos que, gracias a sus luchas, en buena medida conquistaron los derechos y siguen defendiendo, porque todavía, si uno va haciendo balance, hasta hay retroceso y ese tipo de cosas. Entonces, realmente es muy grave esta polarización, porque uno puede eventualmente tener lecturas diferentes sobre, vamos a decir, la orientación sexual, la identidad de género, la educación sexual, el rol de la familia, el rol del Estado. Bien, podemos tener posiciones diferentes y son temas diferentes. No es lo mismo la educación de la sexualidad, sea en la familia o a través del Estado o mixta, que la identidad de género, que las reivindicaciones del movimiento feminista. No son los mismos. Cada tema tiene su propia complejidad. Uno puede tener lecturas diferentes, pero yo considero de que los políticos, los dirigentes, las instituciones deben generar situaciones y condiciones para que haya diálogo. Claro. Y vayamos viendo cómo nos podemos escuchar, ¿verdad? Yo quisiera escucharle, pero escuchar. Entonces, cuando vos decías el debate, yo no sé si hay debate sobre este tema. Realmente estamos debatiendo. Me parece que estamos atrincherándonos y tirándonos bombas. No, y el efecto que genera una declaración como la suya, viniendo de alguien como Galaverna, que tiene un poder simbólico sumamente importante, que tiene auditorio y él tiene poder simbólico, él viene a incrementar esta polarización que justamente anula toda posibilidad de diálogo. Y cierro con esto. Ok, ¿cómo se llama? El decreto de Riera, como se le conoce, que prohíbe la enseñanza de la ideología de género, que es del 2017, hasta ahora sigue vigente porque promulgado en el gobierno de Cartes, Mario Abdo, en el marco del gobierno de Mario Abdo, eso se ratifica, continúa. Pero ¿cuál es la alternativa? No, este modelo tradicional familiar del cual habla Galaverna está teniendo resultados positivos en términos de educación sexual, está previniendo los problemas que se generan a partir de un déficit de educación. Estamos teniendo un aumento de feminicidio, estamos teniendo un aumento de abuso sexual en la familia. El lugar donde más abuso de niños y niñas es en la familia. Entonces, a mí me parece que quien aboga legítimamente porque la familia es la responsable de la educación sexual exclusiva, es un argumento que también podríamos abrir a la crítica y preguntarnos con los datos si es el recurso más efectivo, si es la manera más efectiva o qué está pasando con las familias paraguayas, si hay una familia o si hay distintos modelos de familia, ¿verdad? O sea, qué interesante sería conversar sobre esto. Yo creo que ese es el gran desafío, pero que claramente en este caso Galaverna lo que hace es clausurar toda posibilidad de debate, ¿verdad? Porque ya hay que sumarse al bien o al mal, ¿verdad? Claro, al etiquetar. Claro. Sí. Quiero darle la bienvenida a Marcos Pérez Talia. Él está en contacto con nosotros vía Zoom, doctor en Ciencias Políticas. Marcos, gracias por estar con nosotros. Sabemos que hubo inconvenientes climáticos para que puedas llegar hasta acá. No sé si estuviste escuchando parte de lo que estaba diciendo Vladimir Velázquez, porque el debate planteado es respecto al discurso que aparece hace días nada más del bien contra el mal planteado por el senador Juan Carlos Galaverna, modelos que supuestamente se van a enfrentar en el 2023. Te escuchamos, Marcos. Bueno, buenas tardes en primer lugar a todos, todas, al equipo periodístico, a Vladimir. Igual, entre paréntesis, yo no les veo a ustedes, pero bueno, espero que ustedes me puedan... Estela Ruiz Díaz está aquí, volvió hoy después de sus vacaciones, merecidas vacaciones. Estela, Fito, bueno, un saludo a todos y a todas. Sí, estuve escuchando atentamente lo que decía el invitado Vladimir. Yo tengo una posición un tanto más pesimista respecto a
a sus declaraciones, ¿verdad? Yo creo que forma parte de una histórica y estable estrategia política del Partido Colorado, que les viene muy bien a ellos y claramente muy mal al país, en donde casualmente en el año electoral aparecen ciertos condimentos que se repiten hace 32 años, hace casi 33 años, desde el inicio a la transición a la democracia y luego a la consolidación de la democracia, ¿verdad? Primero, la fuerte lucha entre dos modelos al interior del Partido Colorado, que tiene la fuerza y la potencia suficiente para extrapolarse a todo afuera de la institución partidista. Y en segundo lugar, para darle sentido a que si bien somos el problema, también somos la solución, también hay una épica, un relato, una causa por la cual hay que luchar, y en ese caso es el Partido Colorado el que va a venir a salvar al Paraguay de los villanos, ¿verdad? Yo creo que desde por lo menos las elecciones anteriores el Partido Colorado identificó claramente al villano, que son los antifamilia, los aborteros, los comunistas. Recuerdo en las elecciones de 2018 las calcomanías que decían vote vida y familia, vote ANR, lo cual significa que la otra fuerza política que compitió era claramente la muerte, digamos, ellos son la vida. Y para cerrar, si quieren, esta introducción, resulta llamativo, como decía recién el invitado Vladimir, que justamente Juan Carlos Galaverna es una de las voces más autorizadas del coloradismo. Yo creo que cuando él habla es porque estamos ante una situación interesante y hay que escuchar. Y resulta llamativo que sea el propio senador Galaverna quien ponga sobre la mesa que el Partido Colorado es el defensor de los valores morales, cristianos, familiares, y todo lo demás, digamos, sería básicamente lo antónimo. Así que bueno, la mesa está servida para el debate. Yo creo que es una estrategia electoral, por cierto, muy exitosa para el Partido Colorado, aunque tengo mis dudas que sea exitosa para el resto del país. Ahora, Marcos, ¿cómo debe ser el discurso de quien se contrapone, diríamos, en proyecto electoral? Porque claramente también es una trampa discursiva llevar a un debate de batalla cultural, como plantea Galaverna, pero dejamos hablar de corrupción, de una nueva educación, de cómo la cuestión socioambiental crítica que vivimos en Paraguay, o sea, todos esos temas no tocamos. ¿Cómo debe ser el comportamiento de quien confronta, diríamos, en un proyecto político al Partido Colorado? Sí, hay alguna vez un analista, no recuerdo quién, había dicho que todas estas cuestiones se llaman o equiparó a lo que en las fuerzas militares se llaman trampa cazabobos, ¿verdad? Esto nos obligan a meternos en su propia inercia y en su propia hoja de ruta. Entonces, si uno se mete a esa línea, no, yo no soy pro muerte, yo no soy abortero, yo tengo familia. Entonces, es trampa cazabobos, esa es la realidad. Yo creo que esto invisibiliza en realidad otras cuestiones sumamente necesarias para la ciudadanía, y creo que no hace falta, digamos, hacer mucho análisis para ello. Basta, digamos, explicar por qué yo no pude estar ahí. Apenas cayeron 2 gotas, de verdad, a los 2 minutos en que empezó a llover, Asunción y el área metropolitana se quedó sin luz eléctrica. Entonces, realmente el Paraguay tiene problemas acuciantes. Y bueno, también los partidos políticos tienen, porque hay que decirlo, el Partido Colorado es un partido muy potente, probablemente es el partido más potente electoralmente de América Latina. Yo no conozco otro partido político en América Latina tan potente en términos de caudal electoral, y parte de su éxito electoral es justamente tener la fuerza suficiente de ponernos trampas cazabobos, ¿verdad? Ellos tienen todas las redes empresariales, en los medios de comunicación y en distintos espacios de la sociedad para poder traer a esos lugares su propia agenda electoral que después les va a beneficiar.
por ejemplo, y con esto cierro, síntoma de los procesos electorales es que los dos grandes modelos entren en conflictos entre ellos, ¿verdad? Argaña contra Rodríguez, Nicanor contra Castiglioni, Cartes contra Marito, hoy Añetete contra Cartes, bueno, Yucio, Cartes, Yucio, y más que una crítica, es una facultad que ellos tienen de lograr nacionalizar el proceso político. Entonces, y de verdad con esto cierro, yo no sé si fue Perón o alguien del peronismo había dicho que son como los gatos, cuando pareciera que se están peleando, en realidad se están reproduciendo. Insisto que es una estrategia electoral que les viene muy bien. Bueno, a la vuelta de la pausa seguimos hablando del tema y a mí me interesaría saber si este planteamiento que hace el senador Galaverna realmente marca una preocupación de un probable avance, de una ola en el continente del progresismo, lo que ocurrió en Chile, decía él citaba como ejemplo Chile, o lo que pueda ocurrir en Brasil muy pronto, o lo que ocurrió en Bolivia. Así que a la vuelta de la pausa analizamos. Bueno, la consulta era si hay alguna preocupación real del Partido Colorado ante lo que podría ser una contienda electoral con el progresismo o la oposición en este caso. Por eso se adelanta tanto ya la contienda electoral, cuando todavía no están siquiera definidas las internas coloradas. Vladimir, ¿cuál es tu análisis? No tengo una respuesta cerrada a eso. Habría que ver las intencionalidades de Galaverna y del Partido Colorado. Queda claro que su discurso estuvo organizado, fue un discurso preparado en distintos sentidos, como lo es toda la estrategia contra la ideología de género, pero hay que recordar algo. Galaverna usa ese discurso y ese debate. Es un uso político de un tema que está en otro lado. O sea, él usa para fines que tienen que ver con las elecciones. Es tal vez una manera de anticiparse, estoy intentando analizar el discurso, es una manera de anticiparse a ese contendiente que está con gran signo de interrogación, ¿verdad? Que va a ser o de una coalición o el Partido Liberal o lo que fuere. Y ya de entrada posicionar al Partido Colorado como ese atributo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Marcos. Tal vez este sea uno de los recursos más efectivos para ganar adhesión. Divide aguas y gana adhesiones y consigue votos o repele votos. O sea, vos recordabas en el intervalo, Estela, que Santiago... Sí, en las internas coloradas del 2017... Santiago Peña en Radio Monumental le había dicho a Luis Vareiro que él estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario y al día siguiente tuvo que desdecirse porque le bajaron la línea, es decir, ni siquiera le permitieron a su candidato tener expresión propia o posición propia, es decir, tuvo que alinearse. Y luego, claro, después se pasó justificando, ¿verdad? Pero un poco para entender cómo funcionan los lineamientos y la obediencia dentro del partido. Así mismo. Y ahí agregaría yo lo siguiente, algo con el cual yo estoy de acuerdo con Galaverna, que está en sus declaraciones, esto no es un tema izquierda y derecha, esto es una guerra cultural, una guerra santa, no son esas expresiones propiamente, son mías. Y es cierto eso. Este tema de lo que se llama ideología de género, toda esa bolsa, porque es una bolsa donde se meten tantos temas, ¿verdad?, que tienen sus propias complejidades, es transversal a movimientos de derecha, movimientos de izquierda, movimientos de centro, y de ahí también su fuerza. Claro. Y de ahí también su fuerza, ¿por qué? Porque muchos movimientos o partidos que van a oponerse al Partido Colorado realmente están entrampados, ¿no? Porque es un tema tabú. Claro. Esto es un tema tabú del cual es mejor no hablarse, es mejor no meterse. Pero la grave consecuencia es una consecuencia política y social. O sea, vos estás postergando el tratamiento de temas públicos, temas que tienen que ser regulados por el Estado, en el cual el Estado tiene que tener respuestas políticas. Estamos hablando de educación, estamos hablando de acceso a derechos, estamos hablando de pluralidad. O sea, lo que estamos haciendo, estamos poniendo en un espacio de tabú temas públicos, y eso es gravísimo. Sí, hay quizás un elemento que también podamos tener en cuenta, y es que
creo que por primera vez Patria Querida forma parte de un intento de coalición sumándose a la mesa de oposición, y Patria Querida es un partido conservador, pro vida, públicamente. Entonces, no sé si la intención era hacer pisar el palito y que ya inmediatamente se divida eso. Marcos, ¿vos qué opinás? ¿Cuál es la demanda? Más allá de lo que cada uno pensemos respecto a la cuestión del aborto, a la cuestión del matrimonio igualitario, ¿cuál es el nivel de demanda de esos derechos? Por ejemplo, si viésemos las encuestas de la POP o Latinobarómetro, ¿cuáles son las 5 principales cuestiones que le preocupan a los paraguayos? O las 10 principales cuestiones que le preocupan a los paraguayos. No figuran estas cuestiones. Seguridad, insisto, trabajo. yo no quiero invisibilizar estos reclamos que son absolutamente necesarios y con los cuales yo estoy de acuerdo con la mayoría. No quiero invisibilizar eso. Pero quiero decir, hablando del timing, de lo que significan poner en la agenda determinadas cuestiones para volverlo confrontativo, ¿no? Estas cuestiones no figuran dentro del día a día de la paraguayidad. Si uno se fija, por ejemplo, la POP, que yo estoy viendo los datos del 2021, el primero es falta de empleo, el segundo es la cuestión económica, el tercero es no llego a fin de mes, el cuarto es la inseguridad, el quinto es los servicios públicos malos, el sexto es la salud. Entonces, el 2023 no se va a definir entre los que quieren la vida o los que quieren la muerte, o por lo menos creo yo que el clivaje o lo que va a dividir las aguas no va a ser una oferta electoral a favor de la vida y una oferta electoral a favor de la muerte o en contra de los valores cristianos, morales, etcétera. Creo que va por otro lado, aunque insisto, hay mucha astucia de parte de algunos referentes del Partido Colorado que, llamativo no, están planteando esto como un recurso que pueda desalentar, digamos, cualquier candidatura progresista, sobre todo porque huelen lo que está pasando en la región, ¿verdad? Hubo una ola de izquierda después de los 90, hubo una nueva ola de un giro a la derecha que comenzó con el triunfo de Cartes, Macri, etcétera, y aparentemente la región estaría otra vez girando hacia distintas expresiones de al menos de no gobierno de derecha. Por supuesto que no es lo mismo Venezuela que Uruguay o que Chile de Argentina, pero bueno, aparentemente los gobiernos de derecha conservadores estarían, digamos, bajo mayor presión. Siempre Colombia y Paraguay son la excepción y hay que ver qué pasa con ellos, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa nuevamente y a la vuelta vamos a hacer ya la conclusión. Vamos a hacer el cierre acá con nuestros invitados sobre este tema que estamos tocando hoy aquí en Contexto. Ya estamos cerrando nuestro programa, Fito, por esta noche, y me gustaría que tanto Vladimir como Marcos hagan una breve evaluación de lo que hablamos y de lo que se viene. Yo sé que es poco tiempo, pero la batalla cultural, de esa trampa cazabobos, como decía Marcos, de cómo no caer en ese debate emocional y qué clausura, como decías, Vladimir. ¿Cómo hacer? Bueno, creo que el desafío está en plantear otra perspectiva de la problemática, ¿verdad? Uh-huh. Que la que muy bien nos resumió Galaverna, porque creo que su aporte fue darnos la expresión de cuál es la perspectiva dominante. Uh-huh. Y creo que la salida es construir otra perspectiva, hacer un ofrecimiento de otra manera de ver el asunto. Y eso creo que estamos en pañales. Yo no veo ningún movimiento político, ningún partido, menos organizaciones de la sociedad civil, salvo los que están trabajando el tema de derechos vinculados con la perspectiva de género, pero están bastante aislados, no hay otros grupos que le están apoyando, entonces falta muchísima más inter y multisectorialidad, eso por una parte. Sí, yo creo que hay un tema que hay que decirlo por lo menos a nivel de titular. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento, con la manera en que Galaverna problematiza. Ese no es el problema, esa es una caricaturización y es un recurso discursivo que él hace para fines electorales. Pero el problema no es ese.
meter una serie de asuntos en la misma bolsa bajo el rótulo de degeneración o trolagio o ideología de género es encubrir el problema, darle opacidad, es confundir, ¿no? Entiendo lo de las percepciones de la encuesta, pero no es el único referente. Voy a dar un solo ejemplo y termino, puede ser que tenemos segundos. Voy a comenzar con dos temas, y no con el matrimonio igualitario y no con el aborto, que son controversiales, muy de alta controversia, pero comencemos con otro. Igualdad entre hombres y mujeres, perspectiva de género. Hay instituciones públicas que están eliminando la palabra género de sus planes, de sus documentos oficiales. Y en consecuencia, la eliminación supone debilitar la posibilidad de que un enfoque permee la política pública. Cuando yo hago tecoporá, o cuando yo promuevo mi pyme, o cuando yo promuevo la formalización, pueda comprender que históricamente hay desigualdades entre hombres y mujeres y que necesito estrategias diferenciadas y específicas para disminuir esa desigualdad. No, entonces, ese meter todo en la misma bolsa, caricaturizar esto de esta manera, me afecta enormemente a un proceso de siglos y de décadas para expandir derechos y superar desigualdades. Entonces es un problema mayúsculo, es un retroceso tremendo. Ni hablemos de matrimonio igualitario, ni hablemos de aborto, hablemos, por ejemplo, de mujeres jefas de hogar, no, que quieran formalizar su emprendimiento y que no están encontrando condiciones para ello. No, entonces, de esa manera me está golpeando esta... No es un mero discurso electoral. No, así mismo, ¿no? Bueno, y Marcos, tenemos 2 minutos finales, te escuchamos. Dale, bueno, yo cerraría en 2 dimensiones. Por un lado, decir que bueno, si nos leemos todas estas cuestiones, todos estos derechos reclamados, por supuesto que van a generar estrías en la sociedad, ¿verdad? Me imagino a los esclavos en Estados Unidos metiendo una nota por mesa de entrada, digan, oigan señores, ¿pueden dejar de esclavizarnos? Sí, claro, lo pensaremos en la asamblea. O los mensúos o los trabajadores en las yerbateras en Paraguay a comienzo del siglo XX. Oigan señores, ¿podrían dejar de esclavizarnos y darnos derechos laborales? Sí, lo vamos a analizar. Creo que el mundo no funciona así. El mundo funciona de otra manera, sobre todo para conquistar determinados derechos. Entonces, ¿estas cuestiones hay que traerlas sobre la mesa? Sí. Ahora, el 2023, me parece que el debate principal no va a estar dado o no viene dado por lo que plantea el senador Galaverna. Insisto que viene dado, o los reclamos ciudadanos vienen dados por otros lugares. Mejor educación, mejor salud, trabajo, seguridad, etc. Esos son los clivajes que van a ordenar, o me parece que la sociedad y la ciudadanía espera ordenar. Así que hay que tener cuidado con estas trampas para no meternos de lleno, mucho más de lo que hace 32 años venimos haciendo, no meternos de lleno en sus internas, poder emerger a sus internas, ver bien el bosque y darnos cuenta que la dinámica política y el reclamo ciudadano viene por otro lado. Marcos, gracias Vladimir, muy interesante el debate. Nosotros vamos a seguir tocando este tipo de temas aquí en Contexto, martes y miércoles en NPI. Bienvenida nuevamente, Estela. Gracias, Fito, y buenas noches. Nos reencontramos el martes que viene.